No sé si estoy buscando respuestas o solo consuelo. Supongo que cuando algo inexplicable te atraviesa, uno necesita hablar, gritarlo, aunque sea en voz baja, a la nada. Porque si no lo comparto, si no lo saco de mí, tal vez termine creyendo que lo inventé. Era viernes. Habían pasado las 11:30. Había estado en casa de un amigo, en el centro de Madrid. Una cena tranquila, algo de vino, conversación liviana, nada fuera de lo normal. Tenía que volver a casa, al norte, por la sierra. Siempre tomo la autopista, como todos. Pero esa noche, no sé por qué, decidí tomar la vieja carretera de La Coruña, la N6. Quería estar solo, escuchar música, conducir con las ventanillas medio abiertas, que entrara ese aire frío de la madrugada. Hay algo en manejar por carreteras secundarias que me calma, o me calmaba. A medida que me alejaba del centro, las luces de la ciudad quedaban atrás, como si se apagara el mundo poco a poco. Empezó a llover, apenas una llovizna ligera. Encendí los limpiaparabrisas. El ritmo monótono de las escobillas golpeando el parabrisas me adormecía, como una nana de metal. Pasé Las Rozas, luego Majadahonda. Me sentía extraño, no cansado, no ansioso. Era otra cosa, como una especie de nostalgia súbita, como si algo antiguo me estuviera esperando más adelante y yo no pudiera evitar ir hacia ello. Los faros del coche apenas lograban cortar la niebla. En esa carretera, las curvas aparecen sin aviso, y de noche todo parece más lejano, más borroso, como si el mundo entero estuviera cubierto con una sábana húmeda. Bajé el volumen de la música. Empecé a sentir frío, pero no subí la calefacción. Solo seguí conduciendo, sin pensar demasiado. Me acuerdo de mirar el reloj del salpicadero, 3:08 de la mañana. Justo antes de entrar en el tramo de Torrelodones, tuve la sensación de que no estaba solo. No lo digo como una metáfora. Literalmente sentí que había alguien más en el coche. No oí nada, no vi nada en el retrovisor. Pero fue como si el aire cambiara, como si la temperatura bajara 3 grados en un segundo. Respiré hondo. Seguí conduciendo. El camino era cada vez más estrecho. Las líneas blancas del suelo estaban desdibujadas por la lluvia. Había algo en ese silencio que pesaba, como si la carretera misma estuviera conteniendo el aliento. Y entonces vi algo al fondo, una figura. La vi unos segundos antes de alcanzarla. Estaba allí, de pie, a la derecha del arcén. La niebla no me dejó verla con claridad al principio. Fue como si se materializara de pronto, de entre la lluvia y la noche. Una figura humana, estática, vestida de claro. Mi corazón dio un vuelco. Fui bajando la velocidad sin pensar. No sabía si era una persona, una señal, una alucinación. Me incliné un poco hacia el parabrisas, y entonces la vi bien. Era una mujer, joven, muy delgada, el cabello largo, oscuro, empapado y pegado al rostro. Llevaba un vestido blanco que parecía sucio por la lluvia, pero no era de este tiempo. No era moderno. Era como una tela vieja, gruesa, algo que ya nadie usa. Estaba completamente empapada, pero no se movía. No intentó protegerse. No hizo señas. Solo me miraba. Fue una mirada fugaz, pero sentí algo indescriptible. Sus ojos eran negros, no oscuros. Negros como si no reflejaran la luz, como si no tuvieran fondo. Paré el coche unos metros más adelante, con las luces de emergencia parpadeando. No sé qué esperaba. Tal vez que corriera hacia mí, o que me pidiera ayuda. Pero no se movió. Abrí la puerta del copiloto. Ella caminó lentamente. Ni una palabra. Solo el sonido de sus pasos sobre el asfalto mojado. Abrió la puerta. Subió. El coche se llenó de un olor húmedo,
antiguo, como a ropa guardada durante años. Cerró la puerta con suavidad. No me miró. No dijo su nombre. No preguntó a dónde íbamos. Solo dijo una frase. Cuidado con la curva. Su voz era baja, susurrada, pero tenía un eco imposible, como si no hablara solo dentro del coche, como si lo hiciera en mi cabeza. Me quedé helado. Miré al frente. La curva estaba ahí, a pocos metros. Una curva cerrada, peligrosa, que se perdía entre árboles altos y neblina espesa. Reduje la velocidad, casi hasta detenerme. Giré muy despacio. El coche tembló un poco al tomar la curva. Mi pulso estaba fuera de control. Cuando salí del giro, giré la cabeza hacia ella. Quería preguntarle quién era. No estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. No había rastro de ella. Nada. Ni una gota de agua. Ni la puerta abierta. Ni el olor. Solo el sonido intermitente de los limpiaparabrisas y mi propia respiración descompuesta. Me detuve. Bajé del coche. La lluvia seguía cayendo, fina pero insistente. Miré alrededor. Busqué entre los árboles, en la carretera. Grité. Nada. No había nadie. No había huellas. No había explicación. Subí de nuevo. Cerré con seguro todas las puertas y conduje hasta casa sin pensar, con las manos frías en el volante, mirando cada sombra, cada reflejo en el retrovisor como si fuera a verla de nuevo. No apareció más esa noche, pero algo se quedó conmigo y no me ha dejado desde entonces. Cuando llegué a casa, no apagué el motor. Me quedé sentado dentro del coche, con las luces encendidas apuntando a la puerta del garaje. Las manos me temblaban. La lluvia golpeaba suave el parabrisas, pero yo no la oía. Solo escuchaba una cosa, una sola frase repitiéndose una y otra vez dentro de mi cabeza. Cuidado con la curva. Bajé. No cerré bien la puerta del coche. Subí al piso con los zapatos mojados, dejando un rastro de agua por el pasillo. Me metí directo al baño. Abrí el grifo y me miré al espejo. Parecía otra persona. Los ojos enrojecidos, la cara pálida. Me toqué el pecho. Seguía latiendo rápido. Me lavé la cara con agua helada. Me quedé un rato así, apoyado sobre el lavabo, escuchando el silencio de la madrugada. Intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, o más bien, su ausencia de expresión, su quietud, esa quietud antinatural que no pertenece a los vivos. Los días siguientes fueron una niebla mental. Iba a trabajar, comía, hablaba con la gente, pero mi mente estaba anclada en esa noche, en esa curva, en ella. Me volví casi autómata, y en cuanto podía, abría el ordenador. Primero lo hice como quien intenta buscar una explicación lógica, un gesto que tranquiliza, como comprobar si alguien más ha tenido una pesadilla parecida. Pero muy pronto se volvió otra cosa, una obsesión. Busqué en Google, chica en la curva Torrelodones, fantasma carretera N6, mujer vestida de blanco noche lluvia, autoestopista desaparece. Los resultados eran incontables, pero vacíos. Foros antiguos, hilos en Reddit, algunos en español, otros en inglés. Videos en YouTube mal editados, con música tenebrosa y fotos borrosas. Todos repetían lo mismo. Una mujer aparece de la nada, justo antes de una curva peligrosa. Pide que frenes. Luego desaparece. Algunos la llamaban la chica de la curva, como si su historia ya fuera parte del asfalto, del concreto, de las noches sin luna. Otros decían que era un alma en pena, que busca redimirse,
que aparece para salvar a quienes están a punto de morir. Unos más la describían como una proyección residual, como una cinta repitiéndose en bucle, atrapada en el tiempo. Pero un detalle me dejó helado. En algunos relatos se decía que la chica les susurraba a los testigos que ella misma se mató en esa curva. Una confesión que dejaba a muchos congelados, sin palabras, sin aire, antes de desaparecer de sus autos. Pasé horas leyendo los mismos comentarios, las mismas frases. Yo también la vi. Fue en 2002, cerca de Las Rozas. Subió y me miró. Luego desapareció. Nunca más volví por esa carretera. Pero siempre eran usuarios anónimos. Nunca respondían a preguntas. Nunca daban más detalles. Empecé a pensar que estaba perdiendo el tiempo, que tal vez lo mío fue un episodio mental, un delirio, que, como decían en algunos foros escépticos, la mente rellena huecos cuando estás cansado. Pero no. Yo no estaba cansado. No estaba dormido. No me lo imaginé. Y lo sabía porque cada noche, desde entonces, escuchaba su voz en sueños. La misma frase. Siempre en el mismo tono. Cuidado con la curva. Sonaba como una condena. La red visible no me dio nada. Solo ruido. Ecos vacíos. Versiones diluidas de una historia que parecía no tener origen. Era como mirar un espejo roto. Ves algo, pero nunca completo. Así que decidí cruzar. Sabía que no era buena idea. Había leído las advertencias. La Deep Web no es un juego. No es solo piratería o conspiraciones. Hay cosas ahí que no deberían verse. Cosas que no quieren ser encontradas. Pero algo me empujaba. Tal vez una necesidad de cerrar el círculo. O tal vez una necesidad más oscura. Comprobar que lo imposible era real. Instalé un navegador especial. Seguí tutoriales, foros enterrados en páginas con diseño viejo, llenos de comentarios cortados por la mitad. Me sentía como un intruso, como si cada clic fuera una llave girando en una cerradura que no debería abrirse. No sabía exactamente qué buscaba. Solo escribí una frase en una red privada, un foro en español sin nombre. La vi. En la curva, Torrelodones. ¿Alguien más? No esperé respuesta. Cerré. Fui a dormir con el estómago revuelto. Soñé con la carretera, con el parabrisas empañado, con su figura apareciendo una y otra vez en la misma curva. Al día siguiente, tenía una notificación. Un mensaje privado. Solo decía: ella aparece a quienes deben verla. No estás solo. El usuario no tenía nombre, solo una secuencia de letras y números. Entré a su perfil. No había publicaciones, pero había enlaces, archivos comprimidos, textos cifrados, instrucciones para abrirlos, contraseñas y advertencias. Me temblaban las manos. Abrí el primero. Un documento de texto, formato anticuado, pocas palabras. No busques entenderla, solo escucha lo que otros callan. Debajo, un índice, testimonio 1, el taxista, testimonio 2, la pareja, testimonio 3, el camionero, expediente, Claudia Herrera, audio original, 2003. Los nombres me helaron la sangre. No eran genéricos, eran específicos, con fechas, lugares, detalles que nadie había mencionado en la superficie. Era como encontrar una puerta oculta detrás del espejo, una que no se abre, sino que se traga al que mira demasiado tiempo. Y yo ya había cruzado el umbral. El archivo del taxista era un audio viejo, voz distorsionada, como grabada en una cinta casete mal conservada. Había estática de fondo, pero la voz era clara. Un hombre, mayor, con acento de Madrid. Hablaba despacio,
como si le costara recordar, o como si recordar doliera. Bueno, eso no importa. Esto pasó en el 97, creo. Finales de otoño. Llovía mucho. Una de esas noches que no ves un carajo y solo rezas porque nadie cruce sin mirar. Llevaba horas dando vueltas sin levantar a nadie. Estaba a punto de volver al centro cuando la vi. Estaba sola, parada al borde de la carretera, justo antes de una curva cerrada, por la zona de Torrelodones. Parecía mojada, vestía de blanco. Pensé que venía de alguna fiesta o que se le había estropeado el coche. Paré, como cualquier otro lo habría hecho. Subió sin decir palabra. No me miró. Solo se sentó y se quedó mirando al frente. Tenía las manos sobre las piernas, quietas, muy quietas. Le pregunté a dónde iba. No respondió. Le dije, ¿te has perdido? ¿Quieres que te lleve a algún lado? Nada. Y de pronto me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Te acuerdas de mí? No supe qué decir. Pensé que me estaba confundiendo. Pero algo en su voz, algo me dio escalofríos. No era la frase, era cómo la dijo. Como si no fuera una pregunta. Frené, me giré para mirarla y ya no estaba. No escuché la puerta, no vi que se bajara. Simplemente no estaba. El asiento seguía mojado, pero no había nadie. Seguí conduciendo como un zombi. Esa noche soñé con su cara. La vi parada en la misma curva, pero con los ojos abiertos, completamente negros. Me miraba desde la carretera mientras el coche no frenaba. Me desperté gritando. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, freno, aunque no vea a nadie, porque creo que la volveré a ver. Y esta vez me va a decir mi nombre. El audio terminaba con un clic seco. El narrador respiró durante los últimos segundos. Respiraba como alguien que acaba de decir algo que no debía haber dicho. Me quedé un rato en silencio, los auriculares todavía puestos, con el corazón acelerado. No era solo mi historia, no era solo una leyenda, era una presencia, un patrón, un rastro que alguien o algo estaba dejando para que otros lo siguieran. Y yo ya había dado el primer paso. El segundo archivo no era audio, sino un video, viejo, grabado con una webcam de baja calidad. La imagen mostraba a una pareja joven, sentados juntos frente a la pantalla. Ella parecía cansada, él nervioso. La habitación estaba mal iluminada y el sonido tenía eco, como si estuvieran en un cuarto vacío. No había introducción, solo empezaron a hablar. Esto pasó en 2009. Volvíamos de una boda, de madrugada. Mis padres viven cerca de Torrelodones, así que decidimos ir por la NB. Era más corto. Habíamos bebido, pero no mucho. Estábamos tranquilos, charlando, y de pronto la vimos. Estaba en medio de la carretera, no al borde, en medio, vestida de blanco. Nos obligó a frenar en seco. Yo le dije que no subiera, que nos fuéramos, pero él insistió. Pensó que era alguien que necesitaba ayuda. Ella bajó la mirada. Él tomó la palabra, como disculpándose. Subió atrás. Le ofrecí una toalla que teníamos en el maletero. Ella no dijo nada, solo nos miró por el espejo retrovisor, fijo, sin parpadear. Entonces nos preguntó si estábamos casados. Le dije que sí, que veníamos justo de una boda. Y ella dijo. Ambos se miraron. Luego, él la dijo con voz apagada, como si se le secara la garganta. No deberían seguir juntos. Fue como si nos partiera en dos, porque nadie sabía lo que estábamos viviendo en ese momento, lo mal que estábamos,
que llevábamos meses sin hablarnos bien, que estábamos al borde. Ella asintió con lentitud. Me giré para preguntarle qué quería decir, y ya no estaba. La puerta no se abrió. El coche no se movió. Simplemente ya no estaba allí. La cámara tembló. El chico se limpió los ojos, aunque no lloraba. Su voz se quebró un poco. Lo peor fue después. A la semana me salió una notificación en el móvil. Una publicación vieja, de un blog olvidado. Era un chico que contaba lo mismo, casi palabra por palabra, solo que era de hace 5 años. Y ella también le dijo lo mismo. No deberían seguir juntos. Era la misma frase, la misma advertencia. El video se cortó ahí, sin despedida, sin resumen. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Ella no solo aparece, no solo advierte de una curva. Ella sabe lo que duele, lo que se oculta, lo que no se dice, y lo escupe sin piedad, como si su mirada viera a través del tiempo, a través de nosotros. Archivo 3. El conductor del camión. Este testimonio era distinto. No era audio ni video. Era un documento escaneado, un manuscrito a mano, con letra grande, apretada, nerviosa, firmado con un nombre ilegible. La parte superior tenía un sello desdibujado, como si alguna institución hubiera archivado eso. El título decía simplemente: Informe entregado voluntariamente, 3 de febrero de 2011. Lo transcribo tal como lo leí. No quiero interpretarlo, solo mostrarlo. Yo conduzco camiones, siempre de noche. Me gusta la carretera cuando no hay nadie. Me da paz, o me la daba. Fue a finales de enero. Venía de Galicia con un cargamento. Iba solo. La carretera estaba vacía. Pasé por el tramo de Torrelodones poco después de las 3 de la madrugada. Lo sé porque escuchaba la radio y empezaba el boletín. Y entonces apareció. En medio de la carretera, no caminando, no corriendo, de pie, inmóvil, justo en el centro. No me dio tiempo. Fui a frenar, pero sabía que no llegaba. Grité. Cerré los ojos. Sentí el golpe. Un impacto sordo, como si hubiera atropellado a un saco de huesos. Frené. Bajé del camión corriendo. Estaba seguro de haberla matado. Pero no había nada. Nada en la carretera. Nada en la cuneta. Caminé con la linterna. Revisé todo. Ni sangre, ni ropa, ni cuerpo. Volví al camión. Cerré la puerta y vi algo en el capó. Unas marcas. Manos, 4, 2 pequeñas, como de una mujer. Estaban marcadas en la pintura, con algo oscuro. No era barro, no era grasa. Era como sangre seca, pero no reciente, como si hubiera estado ahí desde hacía años. Las limpié con una toalla. No se iban. Las pinté encima, al día siguiente, pero al poco tiempo volvieron a aparecer. Me cambié de camión. No volví a pasar por esa carretera, nunca más. Pero a veces, cuando me detengo a dormir en medio de la nada, escucho un golpe sordo, justo delante, y siento que alguien se ha sentado en el asiento del copiloto. Y aunque no la veo, sé que es ella. Sé que no me perdona. Cerré el documento. Me dolían las sienes. El corazón me golpeaba como queriendo salir. Respiré hondo. No era un mito. No era una historia popular. Esto no era una aparición cualquiera. Era ella. Y estaba en todas partes. En los espejos, en la memoria, en los errores de los otros. Estaba allí para advertir o para castigar. Y lo peor de todo, todavía faltaba el archivo más oscuro,
El expediente de Claudia Herrera. El archivo estaba cifrado. Requería una contraseña. La encontré escondida en los metadatos de uno de los testimonios anteriores. Una fecha. La introduje. El archivo se abrió como una herida. Dentro había una carpeta con documentos escaneados, imágenes, reportes policiales y un solo audio roto. El nombre del archivo principal: Claudia Herrera. Expediente final. Leí el primer informe. Fecha del accidente: madrugada del 14 de noviembre de 1995. Localización: kilómetro 29 N6. Curva cerrada a la altura de Torrelodones. Vehículo encontrado 2 días después, por un ciclista que bajaba por el arcén. El coche estaba volcado, cubierto de ramas. Nadie lo había visto desde la carretera. Dentro, el cuerpo de Claudia Herrera, 22 años, estudiante de Historia del Arte. Venía de una exposición en Madrid. Volvía a casa de sus padres en Collado Villalba. Conducía sola. El informe decía que murió por el impacto, pero un detalle sobresalía. El cinturón estaba cortado, como si alguien lo hubiera seccionado desde fuera. Otro documento, un parte psicológico, hacía referencia a un diario encontrado entre sus cosas. Decía que Claudia sufría de episodios de disociación, que hablaba sola o escribía cosas que luego no recordaba. Entre los escaneos había una nota escrita a mano, con tinta corrida, como si hubiera sido escrita bajo la lluvia. Decía: si me pierdo, no me busquen en la tierra, búsquenme en la curva, donde el tiempo no sigue adelante. Había también una carta, fechada un mes antes de su muerte, enviada por Claudia a una amiga. A veces sueño que estoy parada en mitad de la carretera. Veo luces venir hacia mí, pero no me muevo. No tengo miedo, solo una tristeza tan grande que me parte el pecho. En el sueño, siempre me despierto antes de que el coche me toque, pero cada vez siento que estoy más cerca de no despertar. El audio fue lo último que abrí. Era breve, dañado. Solo quedaba un fragmento. Una voz femenina, respirando con dificultad. Lluvia. Ruido de motor. Luego un susurro, apenas audible. No veo la curva. Apagué el ordenador. Cerré los ojos. La leyenda tenía nombre, tenía rostro, y tenía una herida abierta que seguía sangrando en el asfalto. Esa curva no es una simple trampa vial, es un punto de fuga, un lugar donde algo se rompió y no se cerró jamás. Han pasado semanas desde que abrí ese último archivo. No he vuelto a entrar a la Deep Web. No he vuelto a buscar más. No he vuelto a pasar por esa carretera. Pero cada noche, cuando las luces se apagan, siento que algo se ha quedado conmigo. Algo que no puedo explicar, pero que vive en mí desde aquella curva, desde aquel susurro. Hay un tipo de miedo que no grita, no corre, no rompe ventanas. Es un miedo que se sienta contigo, en silencio, que te mira mientras haces café, que te sigue en el reflejo de la pantalla apagada. Un miedo melancólico, triste, como alguien que no quiere hacerte daño, pero tampoco te va a dejar en paz. Ya no estoy seguro de que Claudia solo aparezca para advertir sobre la curva. Creo que aparece para que no la olviden, para que alguien la escuche, para que su historia no se disuelva como niebla entre coches que pasan demasiado rápido. Tal vez todos nosotros, alguna vez, fuimos como ella, solos, invisibles, esperando que alguien frene, que alguien escuche, que alguien diga «te veo» antes de que nos desvanezcamos en la oscuridad. Y pienso, ¿y si no es un castigo? ¿Y si es una segunda oportunidad? Un intento de tocar, aunque sea por un segundo, la vida de alguien.
Evitar un accidente, una mentira, una ruptura, una pérdida. Quizás por eso sigue ahí. No por venganza, sino porque hay algo que no se dijo, algo que no se hizo, algo que todavía espera ser comprendido. No sé si la volveré a ver, pero si lo hago, esta vez no solo bajaré la velocidad, esta vez la miraré a los ojos y le diré: te escucho.